Jugaban como siempre a las afueras, alrededor del parque. Nunca se metían dentro. Casi todos vivían allí cerca. Dijeron que desde esta parte apareció algo en el cielo. Y se acercó y se detuvo en esta zona. Descendieron 3 figuras, uno alto, otro más bajo, con trajes metálicos de color de plata. Y los altos tenían 3 ojos. Sí, los niños dijeron que no se sentían bien. 2 niños, por ejemplo, Natasha y el niño Alyosha, se sentían un poco débiles. Sin embargo, cuando empezaron a investigar toda esta situación, su grupo vieron que no solo los niños lo habían visto, incluso policías, y describió el mismo objeto volador cuando estaba en el aire que habían visto descender los niños. La tripulación de un avión civil también dio parte de que había avistado un objeto, también por radar, y los localizadores del aeropuerto pudieron ver que había allí algo extraño. Genrik Silanov pasó por aquí. Estuvo mirando como un zahorí, con las varas, y entonces mostró exactamente el lugar donde después los niños confirmaron que se había producido el aterrizaje. Es justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del campo magnético. Estamos caminando sobre el terreno donde aterrizó el famoso ovni de Voronezh de 1989. Según los cálculos de los científicos de la época, el ovni debía pesar unas 11 toneladas y dejó 4 orificios que formaban la figura de un rombo. Y en el mismo sitio también encontraron algunos elementos metálicos y 2 piedras que más tarde verificaron ser de origen terrestre y no extraterrestre como se pensaba. El lío que se montó en aquel momento es que decían que era de origen extraterrestre, pero después resultó que no era así. O sea, la piedra simplemente parece que se había sido sometida, no se sabe por qué razones, a gran temperatura. Después de ver la zona donde se produjo el aterrizaje del ovni y los árboles aún encorvados, nos dirigimos al edificio cercano, donde residían los niños en 1989. La suerte nos sonrió de manera muy poco común al encontrar en la puerta del edificio al padre de una de las niñas, Anatoly Valentinovich. Se sorprendieron mucho. Fueron hacia allí y vieron las huellas, que los árboles estaban dañados, estaban doblados. Muchas veces llegaron científicos, periodistas. Lo que vio la hija sí realmente cree... Por supuesto, ¿por qué un niño de 9, 10 años puede inventarse estas cosas? Si estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerles? No, esto no es una cuestión de fantasía. Anatoly amablemente se prestó a ayudarnos y llamó por el móvil a su hija, Julia Solokova, hoy de 32 años. Me estaba contando que vieron una luz, que estaban jugando, que se acercaron a ver qué estaba sucediendo y efectivamente que vieron 3 figuras. 3 figuras que salían. Le he preguntado si eso se volvió a repetir. Dice, no, lo más importante es lo que ocurrió ese día. Ella sí me ha confirmado que desapareció un niño. Y después volvió a aparecer. Dice que no eran muy profundas las huellas. Ella había paseado por allí y la tierra estaba como si la hubiesen cavado un poquito. Cuarto Milenio pudo verificar en Voronezh que la historia de los gigantes del Parque Sur no fue un montaje del KGB, como algunos creían. Algo realmente insólito ocurrió aquella tarde del 27 de septiembre de 1989. Algo que vino del cielo y que vieron docenas de testigos. Algo que dejó su huella indeleble y el miedo impregnado en el alma de todos ellos. Llama la atención desde luego el caso, la historia, las pruebas,
los científicos implicados, la repercusión mundial. Llama la atención muchas cosas en torno a los gigantes de Vorónezh. Pero hay algo, quizá a un segundo nivel, en un plano más profundo, que a mí me ha puesto los pelos de punta. Es quizá, vamos a llamarlo así con todo el respeto, una sensación como de degradación, deshumanización, no sé cómo decirlo. Todo lo que inspira ese parque hoy en día, no sé, es como ocurre en algunos lugares muy marcados. Allí estuvieron nuestros compañeros en esta auténtica expedición a la antigua Unión Soviética que nos ha traído un montón de joyas a nivel del misterio. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo Iker. ¿Tengo razón o no, Pablo, en el ambiente que se respiraba, la durísima búsqueda de testigos y una sensación, en el fondo, un eterno pacto de silencio de todos aquellos que estuvieron delante de aquel objeto y aquellos seres? Una historia muy extraña, como dijiste, el lugar realmente transmite algo, bueno, desangelado, como vimos... Esa es la palabra que yo no había, fíjate, alcanzado a decir. Exactamente, no es tampoco de... es desangelado. Desangelado, además con aquellas botellas tiradas, un lugar incluso peligroso por la noche, nos dijeron que era un lugar bastante peligroso, maleantes que estarían por allí, y bueno, gente rara que se reuniría, y bueno, el lugar nos impresionó bastante por eso, a Juan Antonio también, y también una serie de elementos que le ocurrieron a nuestro amigo, que nos lo contará dentro de un rato, que a mí me tuvo preocupado precisamente por la salud de él, porque Juan Antonio hubo un momento en que llegamos al parque... Que nos lo cuente, Pablo, directamente. Sí, claro. Nos lo va a contar ahora mismo Juan Antonio Sanz, conocido de todos ustedes y compañero de Pablo en esta expedición maravillosa y misteriosa, y durante muchos años delegado de la agencia EFE en Rusia. Y ya en lo personal, yo creo que Juan Antonio es un hombre además... No es como Pablo o como yo, ¿no? Que amamos esto muy profundamente y quizá nuestra vehemencia. Juan Antonio es un hombre calmado, es un hombre calculador, es un hombre, yo no voy a decir escéptico, pero que todo esto de Vorónezh, por ejemplo... Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te sonaba un poco a lejano, ¿no? Bueno, un caso más periodístico, en todo caso. Un caso más, exactamente. ¿Y te pasa algo ahí? ¿Algo interesante? Y digo un caso más porque yo allí mismo en Rusia, donde trabajé unos cuantos años, escribí en alguna ocasión sobre fenómenos ocurridos en el aeropuerto de Vorónezh, desde un poco la distancia que le daba a uno no solo el estar en Moscú, sino el ver, bueno, con una cierta clase de escepticismo este tipo de cuestiones. Es cierto que estamos hablando de pilotos, de controladores aéreos, que habían visto una serie de cosas, que se había parado el tráfico aéreo. ¿En Vorónezh? En Vorónezh, exactamente. Y estamos hablando de los años 2000, de principios de los años 2000. Cuando llegué allí a Vorónezh con Pablo, en esta pequeña expedición que hicimos a Rusia, me di cuenta de que efectivamente ahí se podía percibir algo más extraño. Yo estaba ayudando con la traducción, sabes, yo he vivido un tiempo en Rusia, entonces conozco el idioma, y estábamos traduciendo a Fyodor Kisiliev, una de las personas que investigó con el gran Hendrik Silanov, el mayor experto en este tema, en cuestiones de ufología, el mismo geofísico. Y llegó un momento en que de pronto yo estaba traduciendo, estaba a la izquierda de Kisiliev, a la derecha estaba Pablo, y de pronto no pude continuar. Fue un bajón de energía, pero total. La imagen es la de estos conejitos que llevan las pilas detrás. Sin pilas... No es un bajón de azúcar, o sea, no. No es un desvanecimiento, es quedarte no me caí, en blanco. Simplemente digo, no puedo seguir, no puedo. Me cuesta incluso ¿Tuviste que dejar de traducir? Sí, fue imposible. Sí, entonces... por eso dije que en ese momento me preocupé por él, por su salud. Le dije, bueno, si tenemos que volver alguna cosa, pues volvemos, porque realmente lo noté bastante afectado. Sí. Yo lo conozco hace años, a Juan Antonio. Dije, mira, primero la salud, ¿no? Pero después fue que vino la respuesta, ¿no? Para aquello, o sea, respuesta. Preguntamos, ¿no? Y nos dijeron, bueno, el lugar donde estaba Juan Antonio y pasó aquello, ¿no? Tuvo ese malestar, fue justamente el lugar donde había bajado el objeto, donde había aterrizado el objeto. No lo sabíamos hasta después. Nos lo contó después Kisiliev, porque en el momento... Y tú sabes que estabas en ese punto preciso. Bueno, eso lo supe después, efectivamente, porque además era un lugar que habían los investigadores, lo habían encontrado ellos también, sin que se lo dijeran los niños o los testigos, pues con una vara zahorí.
Ellos habían entrado en la zona, Silanos, efectivamente, y habían encontrado el sitio exacto, se lo confirmaron entonces los testigos. Nosotros, digamos que hice yo de vara Zahorí para sentir esa cuestión. ¿Y tu escepticismo se resquebrajó un poco? Sí, me llevó a pensar muchas cosas. Yo después estuve indagando, ¿te acuerdas, Pablo? Estuvimos preguntando incluso a las personas que nos llevaron en taxi al lugar, si en esa zona, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, había habido alguna batalla, algún tipo de desastre. Nos dijeron, bueno, en esa zona estaba acantonado el ejército soviético, al otro lado del río estaban los alemanes y... Había muerto mucha gente, ¿no? Había muerto mucha gente. Entonces, es posible también, que una persona puede ser con una sensibilidad distinta o especial, puede sentir este tipo de cuestiones. No está nada mal, Juan Antonio, que sea en el lugar exacto donde ocurre ese caso, que da la vuelta al mundo. Y fijaos que hay imágenes, estoy viendo algunas en los plasmas en la zona de informativos, es tremendo, de pilotos físicos, señalando una especie de marcas, que parecían las marcas, bueno, pues dejadas ahí por un artefacto físico, incomprensible, alucinante. Vorónez, año 89. Nadie a nivel de reportaje en televisión había regresado en España a este lugar. Yo tenía un interés tremendo. Mis amigos han cumplido un auténtico sueño, ¿no? Yo veo uno de mis sueños estar, pero bueno, están ellos y si se cumple también, en ese lugar tan especial donde algo cambió el mundo. Hemos visto la repercusión mundial, pero hay algo más. Y entramos en la conspiranoia, en el misterio. Pablo, hay una gran diferencia entre lo que se dice. Los científicos dicen, por ejemplo, en torno a radiactividad, a elementos extraños que se encuentran, y cuando, pues prácticamente 20 años después, los entrevistáis. ¿Por qué ese cambio en las...? Curioso, eso es un punto interesante porque cuando estuvimos entrevistando a Kadmensky, el físico, el gran físico, él nos dijo que, como habéis visto, que no había detectado radiactividad. A mí me pareció muy raro. Eso hoy. Ahora, cuando lo entrevistamos. ¿Qué dijo entonces? Claro, en aquella época, no a través de la voz de él, sino todos los medios de comunicación decían que sí, que se había encontrado, que el equipo de él había encontrado restos de radioactividad. Incluso mencionaba, encontré una cifra de, si no me equivoco, de 30, que el KGB, a través del KGB, porque parece que estuvieron actuando con ellos, de 30 microroentgens, o sea que sería una dosis, una cantidad relativamente alta de radioactividad. En aquel momento también el vicerrector de la Universidad de Vorónezh comentaba que eso a lo mejor se debía al hecho, bueno, que era muy reciente todavía en aquel momento, la contaminación que habían sufrido a partir del desastre de Chernóbil, ¿no? Pero claro, nos preguntamos, ¿y por qué en ese punto localizado? ¿Y por qué justo en el punto donde los niños habían visto este objeto descender? ¿No interesa contar hoy que se descubrió radioactividad? Claro, y otra cosa, entonces, sin embargo, Kadmensky nos comentaba que él sí en este momento creía que algo supuestamente de otro mundo, o que aquel objeto que apareció realmente no era de nuestro planeta. Eso nos llamó la atención porque en la prensa de aquella época él decía justamente lo contrario. Él negaba que algún objeto de otro planeta estuviera fuera. Entonces hay una doble contradicción, ¿no? Por un lado, muy positiva para el fenómeno OVNI, para afirmarlo como tal, y por otro lado, negando los restos de radioactividad, o por lo menos aquel nivel un poco más elevado. Pero Juan Antonio comentó, porque estuve hablando con él, además, después de la entrevista, un buen rato, y sobre teorías, y él te comentó también algo muy interesante. En concreto decía, hay dos puntos en mi historia como investigador que puedo resaltar como muy importantes para la física. Uno, el que acaba de suceder recientemente, si es que no lo niega nuevos experimentos, el CERN, efectivamente, la velocidad de los neutrinos superior a la luz, y otro, la presunta visita desde otras dimensiones, él decía la palabra, no de otros universos, desde otra longitud, no sé cuántos miles de años luz, desde otro universo en el año 89. Bueno, él decía, es tan importante una cosa como otra. El gran como científico físico, ruso exactamente, para decía él, que lo del CERN y lo de Vorónezh era equiparable. Estaba conectado por una circunstancia. Dice, a mí me da lo mismo que aparezcan 4 alienígenas o no. Me da lo mismo que pueda haber venido una nave de otro mundo. Lo que me importa es que eso, al igual que lo del CERN, está destruyendo las bases de la física moderna. De esta manera, nosotros tendríamos que, si se confirmaran una de las dos cosas, es decir, que un neutrino u otra partícula puede moverse a velocidad superior a la luz, o de pronto que podamos confirmar que una nave extraterrestre ha llegado a la Tierra, hemos establecido contactos en tercera fase, para mí supone que tenemos que empezar de cero. No de cero, pero tenemos que empezar a construir una física. Eso lo dice, repetimos,
una eminencia físico nuclear. física. Voy más allá. La sensación de que, bueno, para que ustedes se den cuenta del nivel que tuvo esto, ya han visto telediarios de televisión española empezando